Ya nosotros estamos estudiando receptores que se comportan como canales iónicos. A estos receptores comúnmente se les llama receptores ionotrópicos, ¿no? Porque son canales, como han visto en el receptor nicotínico y acetilcolina. Cuando el ligando se une, ¿cuál es el ligando del receptor nicotínico? ¿Cuál? La acetilcolina. El receptor simplemente, ¿qué pasa con el receptor? Porque es un canal de iones. ¿De qué iones? En el caso de ese canal es de sodio. Y entonces, como es un canal, ya hemos aprendido en Bioquímica 1 cómo funcionan los canales. ¿Qué tipo de transporte son los canales? Pasivos, ¿sí? Entonces simplemente el sodio, como el canal de sodio, se va a mover a favor de su gradiente. ¿Ok? A favor de la gradiente. Y eso va a facilitar los efectos de ligando que actúan sobre ese receptor. ¿Ya? Entonces nosotros, y estos son un resumen de los receptores que se acoplan a canales iónicos, de los más conocidos, porque hay más. Ya han estudiado este receptor, el receptor nicotínico de acetilcolina. Es un receptor que se acopla a canal iónico porque la acetilcolina también es un ligando para otro tipo de receptores que se llaman receptores muscarínicos, que los van a estudiar todavía la otra semana. Ahora vamos a ver todos los que son canales. Ahora vamos a estudiar el glutamato como ligando. Estos de arriba son ligandos y estos son sus receptores. No sé si los han visto, pero en la acetilcolina de los receptores nicotínicos yo tengo 3 clases. ¿Se acuerdan? ¿Han visto ya? ¿Cuáles son los tipos de receptores nicotínicos? El ganglionar, el muscular y el del sistema nervioso central. ¿Sí? Son 3 tipos de receptores. Igual, el glutamato va a tener 3 tipos de receptores ionotrópicos y como 18 o 20 tipos de receptores metabotrópicos o acoplados a proteínas G. Nosotros solo vamos a ver ahora estos 3. Vamos a mencionar un poquito el otro, pero necesitamos estudiar estos 3. A estos 3 receptores se une el glutamato y va a producir algunos efectos característicos. Y el GABA también tiene como 2 tipos principales de receptores, el receptor GABA A y el receptor GABA B. El GABA B es para receptores metabotrópicos y el GABA A es un receptor ionotrópico o es un canal. Es un canal. Miren, vamos a hablar un poquito de ligando primero y luego de cada uno de esos receptores. El ligando es el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Ya, es un neurotransmisor. Va a ser el que va a comunicar una neurona con otra. Todo esto es a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Ese es un ligando que comunica neuronas. Pero ¿qué naturaleza tiene el glutamato? ¿Qué es el glutamato? ¿Qué es? También se conoce como ácido glutámico. El glutamato. ¿Qué es? ¿Qué naturaleza química tiene? ¿Un grupo amino? Sí, tiene un grupo amino en su estructura, no solo un grupo amino. También tiene un grupo carboxílico. Tiene un radical. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es, muchachos? Ven, glutamato a estas alturas ya. Es un aminoácido. Es uno de los 20 aminoácidos con los que forman proteínas. El glutamato es un aminoácido. Me sirve para formar proteínas, como hemos aprendido, ¿no?, en la clase anterior, el glutamato. Pero cuando está solito, se comporta como un neurotransmisor. ¿Ustedes han visto que? ¿Sí? ¿Lo devolviste? Sí, claro. No, quédate. Sí, dile que te den nuevos y te los quedo. Los guardo. No te puedo. De todos los colores que miren, el glutamato es un aminoácido. En el sistema nervioso central se usa para formar proteínas, pero un rol importantísimo que cumple es el ser un neurotransmisor.
como ya vimos, como dice ahí, es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Es decir, todo lo que aprendemos, todo lo que sabemos en nuestras funciones cerebrales más elevadas, todo el aprendizaje de la memoria, este glutamato, a través de sus receptores, promueve esa comunicación. 2/3 de la sinapsis del sistema nervioso central, sobre todo en la corteza cerebral, es donde está nuestra capacidad intelectual mayor, ¿no? El glutamato puede provenir de la glutamina, pero también se puede formar a partir de la glucosa. Es una molécula entonces muy importante, es un aminoácido. El GABA, cuando veamos GABA, se deriva del glutamato. Miren, el glutamato es un aminoácido. Cuando yo le quito el grupo carboxilo al glutamato, se convierte en GABA. Y ese es otro neurotransmisor, pero con una función bien distinta, hasta opuesta. Es inhibitorio, este es un excitatorio. Entonces, en libros, ¿dónde van a encontrar información para estudiar esto? En algunos libros van a tener que buscar aminoácidos aminoácidos, neurotransmisores, aminoácidos del sistema nervioso central, porque son aminoácidos o derivados de ellos, ¿ya? Tanto el glutamato como el GABA, la glicina, el aspartato, son aminoácidos que se comportan como neurotransmisores. Entonces, ¿cómo puedo obtener glutamato? A partir de otro aminoácido que se llama glutamina. Por acción de esta enzima, de la glutaminasa, yo le quito el grupo amino, lo saco en forma de amonio, y lo que me queda ya es el glutamato, y ese ya es mi neurotransmisor. ¿Qué más tenemos? También puedo obtener glutamato por una aspartato aminotransferasa. No sé si se acuerdan del metabolismo de proteínas del ciclo anterior. Las aminotransferasas, ¿no? Al alfa-cetoglutarato, al aspartato yo le quito el grupo amino. Yo quería graficar un poquito. Cuando hablamos de neuronas, la comunicación nerviosa, ustedes ya saben, se da en un espacio muy estrecho que se conoce como sinapsis. Y para que esta neurona le comunique la información a la siguiente y se genere un impulso nervioso de una neurona a otra, tú necesitas enviar un neurotransmisor. Ese, por ejemplo, es el glutamato. Y el glutamato está almacenado en unas vesículas, así como se almacena la acetilcolina. ¿Se acuerdan? ¿Han visto, no? Cómo se almacenan unas vesículas. Igual en las terminales nerviosas yo tengo vesículas donde almaceno mi neurotransmisor. En este caso son neuronas glutamatérgicas, se llaman, porque es un neurotransmisor, el que van a liberar es el glutamato. ¿Ya? Este glutamato entonces se puede formar a partir de la glutamina, un aminoácido que puede estar acá, por una acción directa de la acción de la glutaminasa. Le quito el grupo amino y ya tengo glutamato. Y este lo almaceno en mis vesículas sinápticas, mis vesículas llenas de glutamato. Pero también puedo obtener glutamato a partir de la acción de la aspartato aminotransferasa, que le da un grupo amino del aspartato al alfa-cetoglutarato y a este lo convierte en glutamato. Y mi aspartato, al perder su grupo amino, se convierte en oxalacetato. Esta es otra forma de poder obtener glutamato por acción de esta enzima, de la enzima aspartato aminotransferasa. Entonces, el aspartato es otra fuente de obtención de glutamato. ¿Listo? Así yo genero, así las células, las neuronas generan glutamato. Entonces aquí está resumido un poquito. Esa es mi neurona, aquí está mi vesícula que almacena glutamato, que se puede obtener a partir de la glutamina, por acción de la glutaminasa. Y cuando esta neurona se despolariza, porque le llega un impulso nervioso que le ordena fusionar la vesícula con la membrana y liberar el neurotransmisor, este neurotransmisor glutamato, siendo liberado aquí en la sinapsis, en el espacio sináptico, se unirá a la membrana de la neurona postsináptica. ¿Con quién? ¿Con quién se va a unir el glutamato? ¿Con quién? Con los receptores de glutamato, que son los que nos toca estudiar. ¿Ya? Con los receptores de glutamato. Estos receptores que reciban al glutamato y se unan, generarán una despolarización en esta neurona.
Y esta despolarización llevará a que esta neurona también libere su transmisor hacia la siguiente neurona y esta haga lo mismo con la otra, y así se transmite el impulso nervioso a través de una red de neuronas. ¿Okay? Entonces, esta es la forma como se forma el glutamato, cómo se libera, se almacena en vesículas, ¿okay? Vesículas de glutamato, eso significa. Y después de que el glutamato tiene su función, cumple su función de activar a los receptores en la neurona postsináptica, el glutamato puede ser reciclado, puedo reutilizarlo. Porque cuando necesite otra vez transmitir un impulso nervioso por esa neurona, necesito que el glutamato esté acá, entonces yo lo reuso. Yo tengo transportadores de aminoácidos excitatorios, eso significa que me recapta al glutamato. No solo el glutamato, cualquier otro aminoácido, aspartato también a veces se comporta así. Lo recupera, la misma neurona, o las células de la glía, los astrocitos, por ejemplo, los que no, ellos, ustedes saben, no transmiten impulsos nerviosos, ¿ya? Pero sí sirven para darle manutención a las neuronas que sí transmiten los impulsos nerviosos. Aquí yo tengo el mismo transportador, recapto el glutamato, lo convierto en glutamina por la glutamina sintasa y luego lo libero por un transportador de glutamina, regresa a la neurona y regenero el glutamato. O sea, el neurotransmisor o ligando, en este caso, que me va a actuar sobre los receptores, yo lo reuso todo el tiempo. Todo el tiempo lo estoy reusando. De tal manera que está siempre presente. Aquí, para que vean un poquito los transportadores. Muy bien, aquí está mi neuronita glutamatérgica con sus vesículas de glutamato. Cuando esta neurona recibe un impulso nervioso y se despolarice, ese ingreso de calcio de la despolarización promueve la fusión de la vesícula con la membrana en la hendidura sináptica, la posterior liberación del glutamato y la unión del glutamato en la neurona postsináptica con sus respectivos receptores. Y aquí vamos aprendiendo ya los nombres, estos nombres sí hay que aprenderlos. Yo tengo 3 tipos de receptores ionotrópicos para el glutamato. Se llaman receptor kainato, aquí está simplificado, el receptor AMPA y el receptor NMDA. Eso sí hay que aprender. Los 3 son ionotrópicos. Y hay un cuarto tipo de receptor de glutamato que se le conoce como mGlu, es un receptor metabotrópico de glutamato. No es un canal. Su mecanismo de acción es diferente al de estos. Estos son canales porque son ionotrópicos. ¿Ya? Si el glutamato es el principal, miren, es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, ¿qué tipo de canales serán estos tipos? Porque la idea de este glutamato al entrar en contacto con el receptor es promover que esta otra neurona también se despolarice. Entonces, ¿cómo serán estos receptores? Si me dicen que son canales, porque son ionotrópicos, ¿canales de qué serán? ¿De qué? De iones, obvio, de iones. ¿Pero qué iones? De sodio, ¿qué más? Potasio, ¿puede ser potasio? Claro, si te ¿qué más? Calcio, ¿ok? Exactamente, van a ser canales de cationes, por llamarlos así, ¿ya? Que van a permitir que esta célula se despolarice y por lo tanto transmita un impulso nervioso. El receptor metabotrópico de glutamato tiene un mecanismo de acción diferente, porque no es canal, ¿ya? No es canal, pero trabaja de forma conjunta con todo. Ahora, estos 3 receptores no están todos en todas las células. Generalmente los que sí están juntos en algunas áreas cerebrales son estos 2. Coexisten en la mayoría de las células. El receptor de kainato ya está en unas áreas más específicas y el metabotrópico también. ¿Ya? Pues más o menos ese va a ser el mecanismo. ¿Okay? Ahí es lo mismo, el glutamato, las vesículas, se va a unir al receptor de glutamato. Y cuando hablamos de ese receptor ionotrópico, hablamos de un canal. ¿Ya? Aquí un gráfico un poquito más esquemático. Tengo mis vesículas, aquí cómo se sintetiza el glutamato, miren, puede venir de la glutamina, puede venir del alfa-cetoglutarato. Este glutamato liberado se une a sus receptores. Cuando hablamos de los receptores ionotrópicos son 3, kainato, AMPA y NMDA. Cada uno tiene sus características particulares. Los 3 provocan despolarización, solo que va a tener ritmos distintos, y eso es lo que vamos a aprender ahora, que van a llevar a la despolarización de la célula. Y aquí está una célula, un astrocito
que nos ayuda básicamente a recapturar los glutamatos y reutilizarlos como neurotransmisores del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces veamos un poquito. Aquí está el resumen de los receptores de glutamato en general. Miren, para que vean lo complejo, nos vamos a hablar nosotros. Los receptores se clasifican en dos grandes, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son estos tres, estos vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Esto es todo. Los metabotrópicos, solo para que tengan una idea, son muchísimos, son como 18. Hay receptores que se agrupan en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entiendo yo que hay alrededor de 18 o 20 receptores metabotrópicos de glutamato. Todo eso no vamos a estudiar, por lo menos ahora no. Ya, vamos a empezar con los receptores ionotrópicos. Aquí están los nombres, qué significa cada uno. El receptor NMDA viene de las siglas N-metil de aspartato, o sea que esta molécula actúa también como ligando, el aspartato metilado, ¿ya? O el de aspartato metilado en el extremo N terminal. Ese es el NMDA. O sea, el glutamato es el ligando, pero el aspartato metilado también funciona como ligando en este receptor. El receptor AMPA, el glutamato también es su principal ligando. Este receptor se llama, ese nombre súper raro, ¿no? No vamos a aprender suficiente con que aprendamos AMPA. Y el kainato, así es su nombre, kainato. Veamos uno por uno. Vamos a hablar del receptor NMDA. Miren, estas son las características del receptor. Tres características principales. Provoca potenciales posinápticos excitadores. Potenciales posinápticos, es decir, en la neurona posináptica, excitadores lentos. Esa característica es propia del NMDA. ¿Cómo son esos potenciales? Lentos. Los otros dos, el AMPA y el kainato, van a provocar potenciales excitadores rápidos. Estos van a ser lentos. La otra característica, despolarización de la membrana postsináptica, ya lo dijimos, y va a intervenir en la plasticidad sináptica. Este es el principal receptor que tiene que ver con la plasticidad sináptica. ¿Qué es la plasticidad sináptica? A ver, ¿qué tiene por plasticidad sináptica? ¿Qué idea les trae ahora? ¿Qué es algo plástico? Plasticidad sináptica. ¿Qué se refería? Tiene la facilidad de movimiento, como que he visto videos de la plasticidad de las neuronas y ellas como que pueden moverse para hacer los canales con las otras. Sí, a eso se refiere. La capacidad que tiene nuestro sistema nervioso central, nuestras neuronas, de generar nuevas conexiones y perderlas. Eso es plástico. Yo puedo formar una conexión y también la puedo perder. Aquellas conexiones que se forman y que no se pierden, eso es lo que entra a nuestra memoria, porque siempre van a estar presentes. Pero aquellas que se forman eventualmente y no se refuerzan, se van a perder. ¿Cierto? Por ejemplo, hay muchas cosas, y es normal, y no todo lo que estudiamos aprendemos, ¿sí o no? No todo lo que se estudia se aprende. Hay muchas cosas que ya se han olvidado de la clase de ayer, ¿sí o no? Sí, es probable. ¿Cómo hago para no olvidar lo que aprendí ayer? ¿Cómo creen? Repasando, leyendo, no solo uno, dos, tres, no solo leyendo, mirando, hablando, explicando, de diferentes formas. Uno fija esa nueva conexión que se formó. Pero si esa conexión no la usas constantemente, también se pierde. De acá a un mes, de acá a un año, no te vas a acordar. Pero hay conexiones que fijan, que se quedan de manera permanente, que nunca las olvides. Por ejemplo, aprender a manejar bicicleta. ¿Cuántos saben aquí manejar bicicleta? Todos. Supongo que no manejes bicicleta por 5 años. Y en 5 años tienes que volver a manejar una bicicleta. ¿Manejas o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si no era algo que estabas haciendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya lo dejaste, esa conexión nerviosa no se perdió nunca más. Lo practicaste tanto en un periodo de tiempo que no necesitas pensar o recordar mentalmente para manejar. Es algo normal, es algo natural. ¿Sí me entienden? Entonces, todo conocimiento que aprendemos, que queda fijado en el cerebro,
si no lo practicamos se pierde. Si no lo repasamos se pierde. El cerebro es muy plástico y eso es bueno, porque así también podemos nosotros incrementar de más conocimiento en nuestro sistema nervioso. El mecanismo es muy parecido a todos. Son canales, no solo de calcio, aquí está solo calcio, en realidad es canales de cationes. En el caso del NMDA, principalmente calcio. Eso sí, va a entrar más calcio que sodio. Se ubican en la membrana postsináptica, eso es importante. NMDA siempre solo está, ese receptor, en la membrana postsináptica. Y en el cerebro, ¿dónde se ubica? En la corteza, miren, es abundante en la corteza, en el hipocampo. Tiene que ver mucho con nuestra memoria, la parte más importante de la memoria, y los ganglios basales. ¿Ya? Y está en toda nuestra corteza cerebral. Ustedes saben que nuestro cerebro, la corteza cerebral, es la parte más importante para nuestras actividades más elevadas. Y son tetrámeros. No nos vamos a enfocar mucho en la estructura, ustedes no van a ser farmacólogos, pero son tetrámeros. ¿Se acuerdan cómo eran los receptores nicotínicos? Pentámeros. O sea, tienen 5 unidades que forman el poro, ¿no es cierto? Con 5 unidades, con 5 subunidades proteicas, yo formo el canal. Mis receptores de glutamato, todos, van a ser tetrámeros. Van a tener 4 subunidades proteicas formando el poro del canal, a diferencia de los nicotínicos que vimos. Hay un poquito, un esquema de algunas de las unidades, NR1 y NR2, que forman las paredes del canal. ¿Ya? Entonces, más o menos, aquí aparece NR1 y NR2, pero son 2 NR1 y 2 NR2 los que dan la vuelta por el canal. ¿Listo? Una característica de este receptor NMDA es que en el medio está bloqueado por magnesio. Miren, el ion magnesio bloquea el canal. Este canal, para abrirse, primero tiene que salir el magnesio. Por eso es que la despolarización que provoca es lenta. ¿Ya? La transmisión sináptica excitatoria es lenta, porque yo necesito primero mover el magnesio. Y para mover el magnesio, para que el magnesio salga, el voltaje de la membrana tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio de voltaje previo. No solo es entonces la unión del glutamato y de la glicina. Esta es otra característica de este receptor. El receptor NMDA tiene al glutamato como ligando principal, pero requiere de otro aminoácido llamado glicina para que realmente se abra el poro del canal. ¿Ya? Entonces el glutamato, el receptor NMDA requiere de la glicina, otro aminoácido. Solo cuando está glicina y glutamato y hay un cambio de voltaje, el magnesio se retira de la célula, se activa el receptor y el poro del canal queda abierto y entonces el calcio ingresa por el catión. ¿Ya? Entra calcio, puede entrar un poco de sodio, pero principalmente calcio, y esa carga positiva que ingresa despolariza la membrana. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo uso un fármaco, por ejemplo, ¿no? Es la ketamina o cetamina, llaman algunos. La unión de la cetamina con la glicina no permite, con la región de la glicina no permite que el magnesio se retire del poro del canal, y aunque esté presente el glutamato, el calcio no puede ingresar. Por lo tanto, no hay una despolarización de la neurona postsináptica. Entonces yo les pregunto, ¿cómo actúa este fármaco? ¿Qué es? ¿Agonista? ¿Antagonista? ¿Agonista parcial? ¿Qué es? Antagonista. Antagonista. Porque no permite la activación del receptor. No bloquea la unión de los ligandos como el receptor, pero sí no permite la separación del magnesio. Por lo tanto, igual el receptor no funciona. No se abre el poro del canal, aunque estén presentes los ligandos, y no va a haber despolarización de las neuronas postsinápticas. Por lo tanto, no va a haber transmisión del impulso nervioso. Ese es un fármaco que se utiliza en algunos desórdenes como las enfermedades epilépticas, por ejemplo, donde no se controla la transmisión nerviosa. ¿Ya? ¿Hasta aquí? ¿Se comprende? Creo que es sencillo, ¿no es cierto? No es muy complicado, obviamente tiene muchísimos más detalles estructurales, pero características importantes. El magnesio está bloqueando el canal. Para poder abrir el canal necesito 2 ligandos, el glutamato, que es el más importante, pero necesito la glicina, que es otro aminoácido que cuando actúa solito, actúa como un aminoácido inhibitorio, pero junto con el glutamato actúa como excitatorio.
Para poder abrir el poro del canal se debe retirar el magnesio, y para que el magnesio se retire, además de la presencia de los ligandos, se requiere un cambio de voltaje. Ya, eso no está escrito, pero se requiere un cambio de voltaje. Por lo tanto, para que este receptor funcione o se abra, alguien tuvo que previamente cambiar un poco el voltaje. ¿Ya? Solo así se va a retirar el magnesio, si no, no se retira. Vamos con el otro receptor AMPA. El receptor AMPA, miren, tiene características muy parecidas. También provoca potenciales postsinápticos excitadores, pero rápidos. Es mucho más rápida la transmisión. Despolarización de la membrana postsináptica. Interviene en la potenciación a largo plazo, vamos a hablar de esto más adelante. También en la plasticidad sináptica, que ya lo comentamos. El mecanismo es muy parecido, está acoplado a canales de sodio y calcio. ¿Se dan cuenta? De sodio y calcio. Se ubica también en la membrana postsináptica, igual que los receptores NMDA, y se ubican en la corteza, en el hipocampo y en los ganglios. En realidad, las neuronas que tienen receptores NMDA siempre tienen AMPA, por eso se dice que están siempre colocalizados ambos receptores. Y su estructura también son tetrámeros, pero las unidades tienen nombres diferentes. GluR1 a la GluR4. ¿Ya? Entonces, miren. Aquí está para que tengamos una idea, aunque ya es parecido al gráfico que vimos anteriormente. Aquí están las vesículas de glutamato en mi neurona presináptica, la hendidura, la neurona postsináptica. Cuando esta se despolariza, se fusionan las membranas, se libera el transmisor, el glutamato se une a mis receptores. Como les dije, estos dos están siempre colocalizados. Solo que el mecanismo de apertura del NMDA es mucho más lento que el AMPA. En realidad este se abre rápido, deja ingresar sodio, puede ingresar calcio, por el mismo canal puede salir potasio, todos a favor de su gradiente porque es un canal. Ese cambio de voltaje que va a generar la apertura del canal de AMPA facilita la retirada del magnesio, y cuando hay esa retirada recién el canal NMDA funciona. Por eso que este se le conoce como lento, el otro es rápido. ¿Ya? Bueno, aquí hay unos detalles del metabotrópico, que ya no es un canal, miren, es un receptor acoplado a proteína G, que tiene un mecanismo de acción diferente, pero que va a llevar al mismo efecto, a la despolarización de la membrana, de la neurona postsináptica. Aquí están las unidades de AMPA, se le conoce como R1, R2, R3 y R4. Cada subunidad atraviesa 4 veces la membrana, son las regiones transmembrana M1, M2, M3 y M4. Hay 4 de estas, y entre las 4 forman el poro del canal. ¿Ya? Como que yo tuviera, esta es una subunidad R1, me falta una, y entre las 4 formo el poro del canal. Cada una de esas se llama R1, o R2, R3 y R4. Todos son tetrámeros. En el caso del kainato, como vamos a ver también, existen muchas isoformas de estas unidades. Esta es una comparación nada más en la secuencia aminoácidos de las unidades. Esto es importante. Cuando el receptor AMPA se fosforila, la fosforilación del receptor AMPA durante el LTP, ¿ya? La potenciación a largo alcance o a largo plazo, me permite fosforilar el receptor AMPA. Esa fosforilación del receptor hace que el canal esté abierto más tiempo. Por lo tanto, la despolarización de la membrana se mantenga por más tiempo. ¿Ya? Cuando no está fosforilado el receptor AMPA, rápidamente se cierra. Después de que el glutamato cumple su acción, en cuestión de milisegundos, se abre y se cierra. Pero si yo fosforilara el canal AMPA, cuando el glutamato está ahí teniéndolo abierto al canal, este canal permanecería abierto y la probabilidad de la conductancia es mayor. Por lo tanto, más tiempo va a permitir que mi neurona postsináptica esté despolarizada. A eso se le conoce potenciación a largo plazo o a largo término. Y eso es importante para los procesos de aprendizaje, muy importante. ¿No? Además de fosforilar a los receptores AMPA, en ese proceso de potenciación, cuando hay mucho uso, cuando yo estimulo mucho esa conexión nerviosa, la neurona va a generar más receptores AMPA que va a enviar a la membrana.
y eso va a hacer que aún más tiempo la membrana de la neurona postsináptica esté despolarizada. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un poquito más detalle en la aplicación de esto. Receptores cainato. Cainato. Igual, provoca potenciales postsinápticos rápidos. ¿A quién se parece entonces? ¿A la LAMPA o al NMDA? LAMPA. ¿Ok? Promueve la despolarización de la membrana postsináptica. En eso los tres son iguales. Modula la liberación de glutamato en las neuronas postsinápticas. Esto es algo diferente que no tienen los otros dos. Es propio de este receptor. Es decir, va a modular, va a regular la liberación del glutamato. Eso significa que si yo voy a regular la liberación del glutamato, el receptor de este ligando también debe estar en la neurona. ¿Qué neurona? Presináptica. Por eso es que cuando vemos la ubicación en la sinapsis no solo está en la postsináptica, sino también está ¿dónde? Porque cuando ya tengo mucha acción de glutamato, el mismo glutamato, a través de este receptor cainato, que va a estar presináptico, voy a regular para, en una especie de feedback negativo, dejar que siga habiendo liberación de glutamato. Regulo la liberación de glutamato, eso es lo que está diciendo. Modula la liberación de glutamato en las presinápticas. Y de esa forma va a mantener el equilibrio de la excitabilidad neuronal. Es una forma de regular, porque no todo el tiempo puede estar excitado, necesita en algún momento descansar. Tiene que ver mucho con la plasticidad sináptica. Igual, miren, apertura de canales acoplados de sodio, baja permeabilidad al calcio, igual son canales de cationes. Ya hablamos de la ubicación. Esos son los únicos receptores que están en el presináptico. Y se localizan bastante en el hipocampo y en la corteza cerebral, tienen mucho que ver con la memoria. También son tetrámeros, pero sus denominaciones son diferentes. Ya no son igual los nombres de las subunidades proteicas a los otros dos anteriores. En realidad, cada tipo de receptor tiene nombres propios para sus subunidades proteicas. ¿Ya? Listo, este es el receptor cainato. Si uno los ve a los tres, tienen la misma acción, provocando despolarización de la neurona postsináptica, solo que en ritmos diferentes. En el caso del cainato, regular la liberación del neurotransmisor, algo que no hacen los otros dos receptores. Muy bien, plasticidad sináptica. Y esto es importante porque todos nosotros estamos en el área académica. Tenemos actividades de aprendizaje continuo. Y es importante para nosotros tener esa capacidad, porque imagínense que llegáramos al tope de nuestra capacidad de aprendizaje. Ya no podríamos aprender más nada. Sin embargo, uno puede aprender. ¿Hasta qué edad se puede aprender? ¿Hasta cuándo se puede aprender? ¿Hasta los 20 años? ¿Y ahí ya no se aprende? No. ¿Hasta cuándo podemos aprender? Toda la vida. Eso significa que tenemos una capacidad mental súper plástica. Lo único que diferencia es qué tanto nosotros usamos esa capacidad. Eso significa modificaciones a largo plazo de la capacidad de conexión y la eficacia de la sinapsis que surgen tras cambios fisiológicos de la actividad neuronal. Eso de aprender 3 receptores, no, eso es un nuevo conocimiento, si es que no lo sabía. De repente yo que aprendí eso antes, cada vez que lo repito, ¿qué estoy haciendo? Reforzando un conocimiento que ya había formado. Yo no lo olvido, tal vez tú lo olvides, si es que no lo refuerzas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, estas modificaciones que hacemos nosotros nos van a permitir aprender y sobre todo memorizar. Por eso les decía al inicio, ¿no? Aquellos que tienen la capacidad de conectar más rápido, de generar nuevas conexiones nerviosas con más facilidad, de tener mayor disponibilidad de receptores de glutamato en la membrana postsináptica, son aquellos que aprenden más rápido. Aquellos que tienen menor número de receptores de glutamato tienen más dificultad, necesitan repasar el mismo conocimiento más veces para poder entender lo que otros en menor tiempo lo hacen. Y eso es para todo, no es solo para estudiar medicina, eso es para todo tipo de aprendizaje que sea académico o aprendizaje físico, todo tipo de aprendizaje.
Muy buena pregunta. ¿A qué se debe? Yo ahora tengo pocos receptores de glutamato, me he dado cuenta. Me demoro más en aprender. ¿A qué se debe? ¿A qué creen que se debe? Sí, lógico. Porque son proteínas. Los receptores son proteínas. ¿Sí o no? Mientras más receptores yo tenga, es porque tengo una expresión del gen del receptor de glutamato mayor. Conforme más le exijas tú a tu cerebro, más receptores tendrás. Mientras menos le exijas, menos receptores. O sea, el nivel de receptores que tenemos nosotros activos es en función de la exigencia que le damos. No sé si me entienden. Mientras más exijas tú, vas a tener mayor capacidad de aprender y memorizar. Mientras menos, mientras más leas, yo le voy a decir eso, mientras más leas y veas menos videos, vas a aprender más. ¿Ya? Los videos son una ayuda, pero no es para aprender. Los videos son... Si tú estás estudiando solo con videos, te vas a olvidar. Lee. Explícale a tu compañero. Enseña. Con eso vas a aprender. Mira, miren, de repente hacer un paréntesis acá. Avanza un poquito. Para ver el esquema global. Miren, la potenciación a largo plazo es el incremento sostenido en la comunicación sináptica entre dos neuronas. Estoy más tiempo conectado, en otras palabras. Y mientras más tiempo esté conectado, yo potencio mi proceso de aprendizaje. Pero para estar más tiempo conectado, necesito usar con más frecuencia esa conexión nerviosa. ¿Ya? Necesito usar. Porque también existe la depresión a largo plazo, es la disminución sostenida en la comunicación. Simplemente no usar la conexión. Y entonces, ¿qué pasa con esa comunicación? Se pierde. Eso es ser plástico. Y nuestras neuronas son superplásticas. ¿Verdad? Creo que tengo un esquema general. Aquí está. Miren. Cuando es poco estimulado, es decir, cuando yo eventualmente leo algo, escucho, miro un video, ocurre esto. Llega una despolarización porque es un estímulo, el glutamato se libera y el glutamato se une a sus receptores, pero no todos de ellos funcionan. El que funciona es este, el receptor AMPA, porque es un receptor rápido. Su potencial que genera es rápido. Se abre el canal, entra el sodio, entra el calcio, despolariza la membrana, pero la despolarización ¿cómo es? Se excita, pero es... ¿Qué es? Breve. Eso es breve. ¿Ok? Los receptores de NMDA no se abren. ¿Por qué? Necesito retirar el magnesio. Para poder retirar el magnesio necesito que el estímulo sea más sostenido. Cuando es algo eventual, ¿no es cierto? Cuando es una actividad que no tiene mucha frecuencia, así funciona. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una actividad con más frecuencia? Yo leo, no solo escucho, no solo miro, enseño. Miren, el receptor de AMPA se abre como en el caso anterior, hay una despolarización, pero ¿cómo es la despolarización? Sostenida, demorada, se prolonga un poco más de tiempo. Esa prolongación hace más que se abran los canales de ¿qué? NMDA, porque voy a retirar el magnesio que está bloqueando por el canal. Al desbloquear ingresan más cationes, ingresa calcio, porque este es principalmente de calcio, habíamos dicho. Aquí puede pasar calcio, pero es muy poquito. Para que esta neurona libere los neurotransmisores, yo necesito calcio. Pero el incremento de este calcio en la neurona postsináptica me activa una proteína que se llama proteína quinasa C. Y si tú recuerdas, las quinasas fosforilan, por eso se llaman quinasas. Es esta quinasa la que va a fosforilar al receptor AMPA y lo va a mantener como abierto. ¿Recuerdan que les había dicho que si está fosforilado está abierto más tiempo? ¿No? Ahora, no solo ocurre esto. Esto no lo vamos a ver ahora porque este receptor de glutamato es metabotrópico, tiene un mecanismo de acción diferente por la generación de segundos mensajeros, pero al final se conectan todos. Cuando el estímulo entonces es frecuente, yo voy a tener una despolarización sostenida y yo voy a aprender más. Por eso, lee poco, puedes hasta probar el examen, probar el curso, pero te vas a olvidar. Te va a servir de poco o nada. Lee mucho y vas a aprender. Ahí está la comparación.
Estímulos infrecuentes, poco frecuentes, provocan despolarizaciones breves. Estímulos frecuentes, sostenidos o repetidos varias veces de diversas formas, generan despolarizaciones sostenidas, los que marcan un aprendizaje igual. ¿Sí? Entonces, ahora yo como paréntesis les digo lo siguiente. A ver, ¿cómo se aprende? ¿Qué es aprender? ¿Aprender es algo activo o es algo pasivo? Activo. ¿Cómo creen? Activo, ¿cierto? Estudiar es un verbo que implica acción, ¿sí o no? A ver, ¿qué están haciendo ustedes aquí en este momento? ¿Qué están? ¿Están estudiando? ¿Sí o no? No. ¿Están escuchando ustedes? Estudiar significa entrar en acción. ¿Cuándo estudian ustedes? En la noche. ¿Cuándo estudian? En la noche. Cuando estás en tu cuarto y coges tu libro o tu cuaderno, tus apuntes y empiezas a repasar, a anotar, a relacionar, a subrayar, a escribir. Ahí escribes, porque es algo activo. ¿Estás sentadito aquí en la clase? Es bueno que vengas a la clase. No me gusta tomar asistencia, pero es bueno que vengas. Si no quieres venir, no hay ningún problema. Pero eso es pasivo. Y pasivo no es estudiar. Entonces, cuando vengas a la universidad no digas, he ido a estudiar. Estudiar es activo, muchachos. Entonces no te quedes con la clase, solo la clase, ya entendí todo. No, eso no es estudiar. Estudiar es luego ir y yo les estoy mostrando gráficos de algunos libros, imágenes apenas. Ahora tú tienes que leer y comparar. No es bueno leer un solo libro. Si quieres aprender algo realmente, aprender, como hemos visto, tienes que estimular constantemente, con mayor frecuencia, una vez, 2 veces, 3 veces. Así se aprende. Estudiar, no se olviden, es algo activo. Ya, estudiar es algo sumamente activo. Bueno, a ver, vamos a hacer un descansito. Luego vamos a hablar de GABA. Y luego tengo una actividad, no seamos muy monótona la clase. Vamos a dividirnos en pasamos, por favor. Ya muchachos, mientras se van acomodando, vamos a continuar un poquito. Bien, un libro para leer estos temas, no hay un libro que hable solo de receptores. Estoy pensando en escribir un libro de eso. Que solamente hable de receptores no hay. ¿Ya? Pero sí van a encontrar información disgregada en los libros de farmacología. ¿Por qué? Porque la mayoría de fármacos actúan sobre receptores. Yo les he compartido a la delegada, les he compartido un PDF que habla sobre un capítulo de aminoácidos y neurotransmisores. Y ahí habla del glutamato. No sé si se los paso, ¿no? A todos. ¿Ya lo pasaste? Chévere. Entonces, ustedes ven allí, ese es un capítulo del libro de farmacología de Ram y Dale. No sé si lo tienen, ¿no?
En ese libro van a encontrar todos los receptores que vamos a estudiar, toditos, pero no están en un capítulo sin secuencia, están en diferentes capítulos y dentro de cada capítulo en espacios distintos. Pero, por ejemplo, ese capítulo sí tiene algo así medio poquito para los receptores glutamato. Si van al capítulo del libro, yo no lo he copiado, pero en ese mismo capítulo está el receptor de GABA, porque cuando aminoácidos de nuestro emisor, lo vamos a hablar ahora. Ese le recomiendo, si tienen de profundizar, rápido, solo que ese ya tiene contenido farmacológico, el enfoque de ese libro es fármaco. Pero para entender fármacos hay que entender el mecanismo de acción del receptor. Entonces, miren, nuestra clase no son de fármacos, pero para entender un poquito cómo funcionan los receptores, los que investigan receptores usan los fármacos, los bloquean o usan agonistas de los receptores para ver qué pasa. Y así se ha descubierto cómo funcionan los receptores. Y para diversas patologías se utilizan esos fármacos. Algunos tienen acción antagónica y otros tienen acción de agonistas. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, les hago una pregunta. Ahí mencioné un fármaco, apenas uno he mencionado. Y voy a evitar mencionar muchos. Tampoco soy experto. Pero, a ver, ¿en qué situación quisiéramos bloquear la transmisión de impulsos nerviosos? Porque eso hace un antagonista como la ketamina. ¿Sí? Estamos viendo que en el aprendizaje, ¿no?, las conexiones nerviosas se dan gracias a que el glutamato actúa sobre su receptor. ¿En qué situación yo quiero bloquear eso y no quiero que funcione? En un shock de epilepsia, un arranque, un ataque de epilepsia. La epilepsia no es otra cosa que un cortocircuito neuronal, donde las transmisiones nerviosas se han cruzado, entre comillas, y se genera esa confusión. En ese momento, ¿qué necesitamos hacer? ¿Que sigan manteniéndose las transmisiones? No, necesitamos bloquear. Usamos un antagonista como ese. Existen varias patologías, no es muy común el uso de antagonistas de receptores de glutamato, pero sí existen fármacos. En ese capítulo van a encontrar, si ven ahí, ese está más orientado a los fármacos. No, lo nuestro no, ahora no, miren, no está orientado a fármacos. Ustedes van a llevar su curso de farmacología y van a aprender. Aquí lo que tienen que aprender es cómo actúa el receptor, las clases de receptores, cómo se forman los ligandos, cómo se forma el glutamato y cómo actúa sobre estos tipos de receptores, cuál es el mecanismo de acción del receptor. Ese es no solo para este tema, sino para todos los temas que faltan hasta el final del curso. Mecanismo de acción de los receptores bajo la influencia de un ligando. ¿Ya? De un ligando. Bueno, ya que hablamos un poquito de esto, estaba buscando aquí, voy a compartirles aquí este corto video que habla sobre la potenciación a largo plazo y la formación de la memoria. Es una animación, me parece muy bien que está en inglés. Hay unos subtítulos, ¿no?, que están cortitos, pero también en inglés. Creo que me han dicho que ustedes son expertos. No debería ser muy. The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories, but do not affect the older ones. A ver, hasta ahí, ya lo entendí. Creo que el audio no está bueno. Todo parte de dónde? De estímulos, ¿no? Habla de estímulos. ¿Ya? ¿Qué son los estímulos? En este caso, del proceso de aprendizaje y memoria. ¿Qué es un estímulo? ¿Cuál sería un estímulo? A ver. Porque si ustedes, vamos a repetir el inicio, vamos a ir un poquito más. Bien, habla de estímulos, ¿no? The process of learning begins with sensory signals being transcribed in the cortex. They are then transmitted to the hippocampus where new memories are believed to form. If a signal is strong or repeated, a long-term memory is established and wired back to the cortex for storage. A ver, ¿dónde se forman las memorias?
En el hipocampo, que es una región de la corteza. Pero no se quedan allí. ¿Dónde se almacenan? En la corteza, en el córtex cerebral. Eso es lo que está diciendo ahorita. Por eso que si ocurre alguna lesión en el hipocampo, no podemos formar nueva memoria. Pero la memoria que ya fue almacenada en la corteza, esa siempre la vamos a recordar. No sé si han visto algunos de películas de casos, ¿no? Ya se pierde la memoria a corto plazo, la de largo plazo se mantiene. Entonces cuando hay una lesión en esa región. A ver, sigamos. Lesions in the hippocampus impair formation of new memories, but do not affect the older ones. The brain consists of billions of neurons. Neurons communicate with each other through a space between them called a synapse. A typical neuron can have thousands of synapses or connections with other neurons. Together they form extremely complex networks that are responsible for all brain's functions. Synaptic connections can change over time, a phenomenon known as synaptic plasticity. Synaptic plasticity follows the use it or lose it rule. Frequently used synapses are strengthened, while rarely used connections are eliminated. Synaptic plasticity is believed to underlie the process of learning and memory retention. New memories are formed when neurons establish new connections or strengthen existing synapses. If a memory is no longer needed or rarely recalled, its corresponding synapses will slowly weaken and eventually disappear. The strength of a synapse is measured. ¿Se entendió esa partita? Simple, ¿verdad? Creo que ya con la animación o con el ejemplo ahí. O sea, el refuerzo o el repaso de una conexión nerviosa mantiene la conexión. Y el no recordar, repasar o usar esa información hace que se olvide. ¿Sí o no? Miren, de todo a ver, nuestro cerebro tiene limitaciones, tiene límites. Es como si yo hablara de la memoria RAM de un computador y el disco duro. ¿Qué es la memoria RAM? No sé si tienen un poquito de los que tienen sus computadores, todos tenemos computadores. ¿Qué es la memoria RAM de un computador? Es una memoria temporal, mientras que el disco duro, miren, nosotros todo el tiempo estamos enviando a nuestro cerebro señales de lo que percibimos del exterior. A eso se refiere con señales sensitivas. Todo lo que lees, todo lo que miras, y tú en el día, miren, en el día nuestra memoria RAM se llena. Mientras más cosas le añadas a esta memoria, se va a llenar más rápido. En la noche cuando tú duermes, ¿qué pasa con el cerebro? Limpia todo eso. Borra, apaga. De tal manera que al día siguiente estás con tu memoria vacía, lista para recibir nueva información. ¿Okay? Eso ocurre. Por eso es que el aprendizaje, la fijación del aprendizaje, ¿cuándo se da? ¿Cuándo? En la noche cuando duermes. Porque en la noche cuando duermes, tu cerebro selecciona esto, se queda almacenado y todo esto lo borra. Para eso tienes que dormir. Es importante dormir porque solo se fija si duermes. Si tú no duermes, no vas a fijar. Tienes que dormir. Aunque duermas 3 o 4 horas, tienes que dormir. Ahora, el problema, ¿por qué ahora? Digo tenemos, pero también me incluye todos. Dificultades en aprender. Porque hay mucha dificultad en aprender. ¿Saben por qué? Porque hay mucha información. Muchísima información que acaba llenando nuestra memoria de cosas inútiles. De cosas como eso, ¿no? Las redes sociales llenan de mucha información. De tal manera que cuando tú quieres leer tu libro y el conocimiento, ya no hay espacio, ¿no? Está lleno. ¿Dónde vas a guardar? Y toda esa, digamos, información innecesaria que acumulaste en el día, mirando, se borra y se apaga en la noche.
y lo que realmente era útil no le quedó espacio para poder ser almacenado. Eso es lo que pasa. Por eso no antes aprendíamos solo leyendo libros. Ahora hay mucha información disponible, no hay tanta necesidad de memorizar, se aprende menos, porque la información ya no la llevan acá. La información, ¿dónde la llevan? Acá. Cuando quieren información ya no van a su sistema nervioso central. ¿A dónde van? Y no, ustedes son culpables de eso. Entonces, el cambio de generación y bueno, el crecimiento, el desarrollo. Pero antes no era así. Por eso de repente, haciendo un paréntesis, miren, para mejorar ustedes su aprendizaje, porque están en una etapa de aprender, no llenen sus memorias RAM con información que no les va a ayudar en nada. Llenen con información más importante. Por eso, ¿cuál es la mejor hora para estudiar? ¿Cuál es la mejor hora para estudiar? Cuando tu memoria, ¿cómo está? Limpia. Tú quieres ir a estudiar en la noche cuando ya no entra nada, por más que leas un montón. Pero otra cosa que sí es importante es que tú no deberías dormirte, por ejemplo, ¿no? Antes nos enseñaban así. Lección dada, lección. Tú no deberías irte a dormir si este tema que hiciste como clase hoy que recibiste de forma pasiva ahora no lo estudias. Porque te lo vas a olvidar. Si lo estudiaras antes de dormir, en cualquier horario, pero antes de que te duermas, eso va a quedar fijado. Porque si no, todo se va a apagar. Poquita cosa por ahí va a quedar. Por eso que tienes que estudiar. El peor error en nuestra educación, no solo aquí, en muchos países de Sudamérica, es malísima porque nos han enseñado a nosotros a estudiar para el examen. ¿Sí o no? Ahora ustedes estudian para el examen. No estudian para aprender. Estudian para probar un examen, ¿sí o no? Y estudian sobre la hora. El examen es el lunes, ¿cuándo estudian? ¿Cuándo empiezan? Díganme ustedes, ¿cuándo empiezan a estudiar? ¿Cuándo empiezan a estudiar realmente para el examen? El fin de semana. ¿Sí? Algunos estudian la noche anterior, pensando que mientras más cerca del examen estudien, menos se van a olvidar. Mal. Puedes hasta aprobar el examen, pero no vas a aprender. Estudiar siempre se hace de a pocos, todos los días. Si quieres aprender algo, no lo vas a hacer en una sola noche, es de pocos. Y en estos cursos que ustedes llevan, todos los ciclos van a ser así, súper intensos, de 6 semanas. No dan ni para respirar, pero tienen que ser todos los días el tema que hicieron. Así van a aprender. No dejen nunca solo antes del examen para estudiar. Puedes hacerlo, seguramente lo hacen, pero no están aprendiendo. Puedes pasar de curso, pero no estás aprendiendo. Y lo mejor aquí es aprender, no simplemente sacar nota buena. Terminamos. Ability or responsiveness of the postsynaptic neuron in response to a given stimulus from a presynaptic neuron. High-frequency signals or repeated stimulations strengthen synaptic connections over time. This is known as long-term potentiation, or LTP, and is thought to be the cellular basis of memory formation. LTP can occur at most excitatory synapses all over the brain, but is best studied at the glutamate synapse of the hippocampus. When a glutamatergic neuron is stimulated, action potentials travel down its axon and trigger the release of glutamate into the synaptic cleft. Glutamate then binds to its receptors on the postsynaptic neuron. The two glutamate receptors that often coexist in a synapse are AMPA and NMDA receptors. These are ion channels that activate upon binding to glutamate. When the presynaptic neuron is stimulated by a weak signal, only a small amount of glutamate is released. Although both receptors are bound by the glutamate, only AMPA is activated by weak stimulation. Sodium influx through the AMPA channel results in a slight depolarization of the postsynaptic membrane. The NMDA channel remains closed because its pore is blocked by magnesium ions.
When a presynaptic neuron is stimulated by a strong or repeating signal, a large amount of glutamate is released. The AMPA receptor stays open for a longer time, admitting more sodium into the cell, thus resulting in a greater depolarization. Increased influx of positive ions expels magnesium from the NMDA channel, which now activates, allowing not only sodium but also calcium into the cell. Calcium is the mediator of LTP induction. There are two distinct phases of LTP. In the early phase, calcium initiates signaling pathways that activate several protein kinases. These kinases enhance synaptic communication in two ways. They phosphorylate the existing AMPA receptors, thereby increasing AMPA conductance to sodium, and help to bring more AMPA receptors from intracellular stores to the postsynaptic membrane. This phase is thought to be the basis of short-term memory, which lasts for several hours. In the late phase, new proteins are made, and gene expression is activated to further enhance the connection between the two neurons. These include newly synthesized AMPA receptors and expression of other proteins that are involved in the growth of new dendritic spines and synaptic connections. The late phase may correlate with formation of long-term memory. Thank you for watching. Please feel free to suggest a topic you want us to cover by leaving a comment below. Ya. Creo que ayuda a entender un poquito mejor, de forma un poquito más dinámica y más gráfica. ¿Se han dado cuenta? Entonces, muchachos, lean para aprender, ¿no? Estudien de forma activa, repitan, porque ahí está la fórmula de aprendizaje, información de memorias de aprendizaje, ¿no? Entonces, en el esquema, en la última parte, lo que mencionaba es, además de activar mis dos receptores de glutamato, principales, el AMPA y el NMDA, cuando la frecuencia del estímulo es sostenida o repetida con alta frecuencia, yo, además de formar más receptores AMPA, han visto que la membrana se lleva de más receptores AMPA, ¿ya? Para mantener despolarizada más tiempo mi membrana, la neurona postsináptica, internamente en el citosol, yo voy a activar la transcripción de algunos genes, ¿sí se da cuenta? Y la producción de algunas proteínas. ¿Qué proteínas son esas? Proteínas que me van a ayudar a mi neurona a formar, ¿qué cosa? Nuevas conexiones o el crecimiento de mis dendritas, para formar y establecer conexiones más fuertes. Esas conexiones fuertes es realmente haber logrado un aprendizaje. Esto que escuchan por primera vez es simplemente una señal, un nuevo circuito que funcionó en un momento, pero establecer una conexión estable, fuerte, es un aprendizaje, y eso requiere repasar varias veces por ese camino neuronal recién formado con bastante frecuencia, y eso solo lo hace leyendo, solo lo hacemos estudiando. En realidad existen niveles de aprendizaje. El primer nivel es el que hacen ustedes: escuchar una clase, leer, ver un video, escribir. La escritura ayuda mucho. Escribir lo que has aprendido, diagramar, hacer un esquema, un mapa, ayuda muchísimo a fijar el conocimiento. Pero todo ese conjunto de acciones que tú haces es parte de un nivel básico. Si tú quieres realmente aprender y dominar algo, un tema, para llegar a ese nivel de aprendizaje, tú tienes que pasar a la siguiente etapa, al siguiente nivel, que es ¿cuál? ¿Cómo creen que uno aprende mucho más? Y fija un poco. ¿Cómo? Enseñar. Por eso es bueno círculos de estudio. Gente, no te va bien tú solito estudiando. Trate con tu compañero, hagan un grupo, lean, comenten, explíquense entre ustedes, que eso les ayuda muchísimo. Realmente el conocimiento es así. Por eso vamos a hacer ahora una actividad. Vamos a ejercitar nuestras neuronas. Se van a... Porque no he hablado de los receptores de gamma. Voy a hablar de los receptores de gamma. No es muy complicado. Les voy a salir en WhatsApp para que no vean mi pantalla. Estaba buscando aquí. Miren, yo a estas alturas ya casi no leo libros, pues soy sincero. Yo leo más artículos. Ya difícilmente, ¿por qué? Porque ya leí muchos libros. Y las nuevas ediciones de los libros tienen casi la misma información de los libros que yo leí cuando estudiaba. No ha variado mucho. Donde encuentras información nueva son artículos publicados en revistas. Por ejemplo, yo he leído varios artículos para
para poder venir a hacer la clase de hoy. Y en la lectura recuerdo un poco del concepto, de todas maneras no repaso. Yo por ejemplo, aquí habla de los receptores de GABA. Y bueno, yo trato de leer en inglés, me gusta a mí leer en inglés, y así ejercito también ese aprendizaje de ese idioma. Este es el receptor un esquema de receptor de GABA. En primer lugar, el ligando se llama GABA. ¿Cómo se forma el GABA? Vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿no? Porque es una sola reacción. El GABA se forma a partir del glutamato. En una sola reacción se convierte en GABA. ¿Ya? GABA significa ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. ¿Qué le voy a quitar al glutamato? Su grupo carboxilo. Le voy a quitar. Para eso necesito la vitamina B6, el piridoxal fosfato. Necesito esto como cofactor o por encima. Al glutamato le quito su grupo carboxilo y automáticamente se convierte en GABA. Y hasta eso es todo. ¿Cómo se llama la enzima que hace eso? Fácil, a ver. Conmigo hicieron clases de enzimas. ¿Cuál es el nombre de esta enzima? A ver, si aprendieron lo que les dije. Dos términos, ¿no? El primer término, ¿cómo? ¿El nombre de qué? ¿De quién? ¿De quién? ¿Del producto o del sustrato? Del sustrato, pues no es el producto. ¿Glutamato qué? Descarboxilasa. Estoy descarboxilando al glutamato. ¿Sí o no? Así se llama así. Y hasta el GABA. Así se forma el GABA. El GABA entonces es derivado de un aminoácido. Y algunos lo consideran, no tiene, porque ya le quité el grupo carboxilo, ya no es realmente un aminoácido. Pero es derivado de un aminoácido. Así se forma el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. ¿De dónde? Del sistema nervioso central. ¿Ya? Si el GABA y el glutamato era el principal excitatorio que me mantenían conexiones, este es el principal inhibitorio. ¿Eso significa que tengo que inhibir algunas transmisiones nerviosas de forma natural, normal? Sí. Este GABA, con sus receptores, permite mantener el equilibrio en la excitabilidad nerviosa. No todo el tiempo voy a estar excitado neuronalmente hablando, ¿no? Necesito regular y modular, y para eso el GABA es importante. Regula, porque imagínense todo el tiempo despolarizando. Tiene que haber un regulador, un control, y eso lo hace el GABA a través de esos receptores de GABA. Entonces, los receptores de GABA son de dos tipos. ¿Ya? Los receptores son de dos tipos. Se llaman receptores GABA A y receptores GABA. Este es el ionotrópico, el que es un canal. Y el receptor GABA B es un receptor metabotrópico, o también conocidos como acoplados a proteínas G. Ese vamos a estudiar. Es el que nos toca, estamos en receptores ionotrópicos. Receptor de GABA A. Receptor de GABA A. Ahí está. Entonces, si vamos a ver la estructura del receptor, es igual a este, ¿no? Ahora ya no es glutamato, ahora es GABA. Igualito, el GABA se forma aquí, se almacena en unas vesículas, obviamente en neuronas ahora que se llaman GABAérgicas, porque es lo que producen, y en las neuronas postsinápticas yo tengo el receptor de GABA. El que es canal es el receptor de GABA A que vamos a estudiar ahora. Cuando esta neurona, por alguna razón, se estimula a una neurona inhibitoria, esta va a liberar el GABA A. ¿Y qué pasará en la célula postsináptica? ¿Cuál será la respuesta de la célula postsináptica? ¿Cuál creen que es la respuesta de la célula postsináptica? ¿Continúa la transmisión de impulsos nerviosos o no? No, es inhibitorio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta general de la célula postsináptica? En la anterior era la despolarización. Aquí, una hiperpolarización. Claro. ¿Se acuerdan que las células son polarizadas? De ahí viene el nombre. La polarización viene, para tener una idea, de las cargas, ¿no? Dentro es un poquito más negativo y afuera. Así están polarizadas normalmente en el reposo. Por eso es que cuando un canal de sodio, como el receptor del glutamato,
o el receptor nicotínico de nicotina se abre y entra sodio, entra carga positiva, ¿sí o no? O entra calcio. Y esta carga positiva cambia, hace que lo que normalmente era menos 70 milivoltios, el voltaje normal de una neurona del sistema nervioso central, ¿no?, pierde esa carga negativa y se torna, incluso llegue hasta más 50 milivoltios, cambia el voltaje, hay un cambio de voltaje. ¿Listo? Pero eso es cuando despolarizo. En cambio, si normalmente ya es menos 70 e hiperpolarizo, ¿qué significa? ¿A cuánto iría? A ver, si voy a hiperpolarizar. Menos 100, ¿sí o no? Hacerlo más negativo todavía. De tal manera que esta neuronita, si yo quisiera estimularla, necesitaría muchísimo más estímulo porque la diferencia de carga se ha hecho mayor. Entonces, si yo quiero hacerla más negativa, y eso es hiperpolarizar, ¿qué tipo de canal tiene que ser? De potasio. ¿Sí? Podría ser porque el potasio sale. Yo pierdo cargas positivas, queda más negativo. Puede ser, pero no es un canal de potasio. ¿Verdad? Es un canal de cloro. Miren, aquí está el cloro. El receptor de GABA A es un canal de cloro. Es bueno que anoten, que aprendan. Es un canal de cloro. Que cuando se abre el receptor, porque se va a unir el ligando GABA, y el canal se va a abrir, el cloro va a entrar, porque tengo más cloro fuera que dentro, y al entrar va a entrar muchísima carga negativa, que va a ser la hiperpolarización de mi neuronita postsinaple. Esta neurona hiperpolarizada ya no transmite impulsos nerviosos. El impulso que llegó hasta acá, ahí se queda. Bloquea. ¿Listo? Entonces, aquí está un poquito la estructura del receptor. Miren, ¿cuántas unidades tiene el receptor? A ver. ¿Cuántas unidades? 5. Ahí están incluso nombres, pentámeros. El polo del canal, que transporta ¿qué cosa? El cloro. ¿Listo? Aquí una de las subunidades, una de estas subunidades, miren, el esquema siempre con 4 regiones transmembrana. Por lo general, la región TM2 de todos los receptores ionotrópicos es la que forma el poro del canal. Por lo general, la región transmembrana 2 de cada una de las subunidades. En el caso de los receptores los receptores de GABA A, el poro del canal, como yo voy a transportar cloro, a ver, ¿qué tipo de residuos de aminoácidos formarán el poro del canal? ¿Qué aminoácidos? Si lo que voy a transportar es cloro. Vamos a estar dentro del canal y todos ustedes son cloro. Un canal de cloro. Las paredes, ¿cómo deben ser? ¿Qué tipo de aminoácidos deben estar en las paredes? Aminoácidos básicos, ácidos, neutros, polares, apolares, ¿qué tipo de aminoácidos? ¿Con qué carga? Negativa. Para que le permita el paso al cloro, los aminoácidos que rodean, que son las paredes internas del canal, tienen que ser aminoácidos con carga positiva. Lo contrario es para los canales de sodio y de calcio. Las paredes están formadas por aminoácidos con carga negativa. ¿Ya? Entonces, miren, el receptor de GABA, el receptor GABA A, tiene diferentes regiones. Miren, el GABA, para que tengamos una idea, esto es un esquema. Aquí son los sitios de unión del GABA, entre las uniones de las subunidades alfa y beta. Si se dan cuenta, hay 2 alfas, 2 betas y un GABA. Aquí es donde se unen 2 GABAs. Eso olvidé mencionarlo, pero para los receptores de glutamato, para los receptores nicotínicos también, yo necesito 2 acetilcolinas para que se abra el poro del canal, ¿sí o no? Por cada receptor tiene que unirse 2 acetilcolinas. Por los receptores NMDA necesito en uno un glutamato y en el otro una glicina. Por los receptores AMPA necesito un glutamato y otro glutamato. Kainato igual, un glutamato y otro glutamato. Aquí necesito igual, necesito 2 GABAs. Miren, GABA, necesito 2 GABAs. Y el sitio de unión del GABA, del lado extracelular donde está el receptor, es en las interconexiones entre las unidades alfa y beta de mi receptor. ¿Ya? Este receptor se caracteriza porque tiene otras regiones. Este sí es bien estudiado, aquí hay varios fármacos que utilizamos. Aquí, por ejemplo, está una región muy conocida que es la región de las benzodiazepinas. Este rojito, que está en la intersección entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. ¿Qué es una benzodiazepina?
Es un fármaco. Bueno, no es tan común así, pero es un ansiolítico que se usa generalmente en situaciones de ansiedad, ¿no? Por eso le llaman ansiolítico. A ver, ¿cuál es la benzodiazepina más utilizada, más conocida? Diazepam. El diazepam. ¿Escuchado de ese fármaco? El diazepam es un fármaco, escúchame, que actúa sobre los receptores GABA tipo A, que son receptores ionotrópicos. La pregunta es, ¿qué promueve el diazepam en el receptor GABA A? ¿Qué hace el diazepam? A ver, mismo. La raciocina un poco. ¿Qué hace el diazepam? Relaja. ¿Sí o no? Sí, relaja. Cuando uno está, duerme, ¿sí o no? Es seda. Es un tanto sedante, ansiolítico. ¿Cerraría el canal o abriría el canal? ¿Cerraría el canal o abriría el canal? ¿Qué necesito que, para poder relajar, o sea, inhibir, qué necesito que, cómo tiene que estar el canal de cloro? Abierto. Por lo tanto, el diazepam es un agonista o es un antagonista? Es un agonista de receptores GABA A. Mire, en farmacología sí van a aprender bien que todas las movidas de agonistas y los tipos de agonistas, hay agonistas normales, agonistas inversos, antagonistas, pero este GABA es un agonista. Es un fármaco que se usa para que el receptor esté activo. Porque estando activo voy a mantener hiperpolarizada mi neurona postsináptica y por lo tanto no va a haber transmisión del impulso nervioso. Y a esa persona que está ansiosa, mucho pensamiento, mucho funcionamiento nervioso, lo voy a tranquilizar, lo voy a sedar. También se usa en epilepsia, eso en muchas enfermedades, en problemas del sueño, aquellos que tienen insomnio. ¿Saben qué es el insomnio? No pueden dormir. No sé si alguna vez les ha puesto muy jóvenes para eso, o alguno de repente sufre algún trastorno. Pero imagínense no poder dormir. ¿Qué hace que no puede dormir, que tiene problemas de insomnio? ¿Por qué creen que no duerme? ¿Por qué no duerme? Porque está pensando todo el tiempo. No para de pensar o imaginar cosas. ¿Y eso qué significa? Que tus neuronas están funcionando. Tú quieres dormirlo a ese señor, ese tipo que está con insomnio, ¿qué hace? Recuerda, haces que tus receptores de GABA estén activos. Así, esas conexiones que estaba pensando, ya no piensas, se duermen, lo cedas. El diazepam, clonazepam, aprazolam, todos los derivados son benzodiazepinas. ¿Y dónde se va a unir estas benzodiazepinas? En este sitio. Por eso se llama sitio o región de unión a las benzodiazepinas. ¿Qué significa? Miren, que cuando viene un diazepam y se une acá, necesito igual que los GABAs se unan acá para que el canal se mantenga. Ya con los GABAs estaba abierto, pero con el diazepam se mantiene abierto por mucho más tiempo. Ojo, la benzodiazepina no se une en el lugar de los GABAs. Eso es importante saber, no está compitiendo con los GABAs. Se une en otro lugar. Ahora, sobre los receptores de GABA actúan otro tipo de sustancias, de drogas como los barbitúricos, que se usan más con acciones anestésicas, para cirugías. Los neuroesteroides y otras sustancias tienen sus propias regiones de unión que actúan sobre el receptor, que provocan un efecto parecido al diazepam. Todos son sedantes, todos son para dormir o para apagar alguna región del cerebro. ¿Se entiende? Entonces el receptor mismo. No se preocupen que sobre los fármacos, como les dije, no es necesario. Nos ayudan a entender un poquito el mecanismo de acción del receptor. Receptores de glutamato son canales. ¿Canales de qué? Receptores de glutamato, ¿canales de qué? De sodio, de calcio, ¿no? El de NMDA, principalmente de calcio. El AMPA, de sodio y de calcio. Pero el NMDA es propio de calcio. Por eso es que le permite activar la proteína quinasa C cuando el NMDA se activa. Receptores de GABA, A, ionotrópico, ¿qué canal? Canal de cloro. Por lo tanto, la respuesta cuando este receptor se activa es la hiperpolarización y la no continuidad de la transmisión del impulso nervioso. Eso en términos generales fisiológicos me lleva a un
a dormir, a sedar, a no tener activo ¿Listo? Bueno, eso resumiendo por estos receptores GABA. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hora es? 5. Tenemos una hora. Una hora y un poco más. ¿Les han pasado el Word? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Se van a agrupar ustedes por actividad en grupos de 5. Y van a mover sus sillas. Ahorita yo les voy indicando qué caso va a ser cada grupo.